Antenas. Vamos a ver de qué manera cada uno de nosotros, a veces, consciente o inconscientemente, nos transformamos en antenas. ¿De quién? ¿De quién? No nos vemos, no nos damos cuenta, no los vemos a veces y están rodeándonos más de lo que imaginamos. Y ellos determinan muchas veces nuestros pensamientos, nuestros actos. Pero vamos a darnos también cuenta que eso es una facultad orgánica, de expresión espiritual. Por eso Kardec dijo, cuando preguntó al mundo espiritual si todos somos médiums, y le dijeron sí, en mayor o menor medida. Desde que entramos en contacto con el mundo espiritual, somos médiums. ¿Por qué funciona de esta manera nuestro cuerpo? ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Yo les traje un video de 3 minutos más o menos para que nos demos cuenta cómo esto funciona y después vamos a seguir encontrándonos. La mediunidad es esto, es facultad y es sintonía. Es decir, cada vez que yo estoy pensando, estoy entrando en sintonía. Y de acuerdo a la calidad de mi pensamiento va a ser la calidad de mi sintonía. De acuerdo a cómo yo esté sintiendo, van a ser los amigos que van a estar conmigo. Esto es inevitable, es para todos igual. No es que hay alguien que pueda estar pensando mal y tener buenas compañías. Es imposible. Mismo, no hay alguien que esté pensando bien y tenga malas compañías. Eso tampoco es posible. De acuerdo a cómo esté pensando van a ser las compañías que yo voy a ir teniendo. Pero vamos a ver por qué eso es así. ¿Qué se ha descubierto en los últimos tiempos? Algo que André Luis, a través de Chico Xavier, una obra impresionante que es Misioneros de Luz, trajeron en 1945, lo anticiparon. Y bastantes años después, hace poquitito atrás, un médico brasilero pudo llegar a esta conclusión de manera fehaciente. Y la ciencia en el mundo también está estudiando la glándula pineal. Ahora lo vamos a ver. Es una facultad orgánica de expresión espiritual, es una facultad orgánica con diferentes grados en cada persona, como la memoria o la inteligencia, y no es sobrenatural. Es paranormal, decía Juan Antonio Durante. Él decía siguiendo a Divaldo Franco. O sea, yo creo que él lo decía para sacarse carga de esto. Pero sea él o sea uno u otro, es lo mismo. Para nosotros es válido del mismo modo. Es paranormal, no es sobrenatural. Es una facultad. ¿Por qué en mayor o menor medida? Porque también hay personas más o menos inteligentes. Hay personas con mayor o menor memoria, ¿verdad? Bueno, hay personas con mayor o menor grado de sensibilidad mediúmnica. Ahora vamos a ver por qué esto sucede. Es un fenómeno biológico. Y Kardec, siempre Kardec, atento a todo y a cosas que nosotros aún todavía no hemos descubierto y que él ya planteaba en 1857, en un momento le pregunta a los espíritus, ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos? Y ellos le dicen, mucho más de lo que imagináis, mucho más. No nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Y bueno, le dicen los espíritus a Kardec, si eso hubiese sido tan trascendente como descubrir la diferencia entre el día y la noche, los espíritus nos hubiesen dado esa facultad. Es evidente que ellos no han querido que nos demos cuenta siempre de cuándo son ellos y cuándo somos nosotros. A veces son pensamientos nuestros y a veces son pensamientos de los amigos del plano de las almas. En la mediunidad se captan otras identidades y la persona puede no saber cuál es la suya. Hay veces que es cuestión de personalidad y hay veces que es cuestión de mediunidad, porque el medium mantiene su personalidad en cualquier circunstancia en la que se encuentre. No desaparece su forma de ser, él mantiene la personalidad, aunque sea influenciado por el mundo de las almas. Y esto es lo que a veces es difícil de distinguir. Y muchas veces se cree que es cuestión de mediunidad, y no, es cuestión de personalidad. Si la persona es naturalmente irascible, es de enojarse rápido, no es porque los espíritus que la asisten la hacen enojar. Puede pasar, sí, pero es muy probable que lo que esté sucediendo sean cuestiones de su personalidad, y no de la influencia que está recibiendo. A veces no hay enfermedad, son médiums somáticos, hacen síntomas a los médiums, porque están recibiendo la influencia y están percibiendo aquello que le pasa al espíritu que se está conectando con él. Entonces la persona se siente descompuesta sin haber hecho nada, sin haber comido nada que le siente mal. Y sin embargo, tiene toda la sensación
de una descompostura y no es propia. Está siendo síntoma con su mediunidad. Todo es motivo de análisis en cada caso, pero en general nosotros podemos plantearnos esto. Es una facultad orgánica, es una función del sentido de la percepción, como los ojos, como los oídos. Pasa que esto está en el centro del cerebro, en la glándula pineal. Pero es una percepción que tenemos. El médium, en verdad, no es que ve, no es que oye, sino que el médium percibe. Luego, por un proceso electromagnético, en distintas partes del cerebro se asimila de una forma u otra. Entonces algunos escuchan, otros ven, pero en verdad es una percepción. Y algunos perciben con tal nitidez que pueden describir las características exactas del espíritu que está manifestándose o que está actuando sobre el ser. Vamos al video. Yo les pido 3 minutitos, un poquito más, ¿no, Jorgitos? 3 minutitos son. Y después seguimos, nos encontramos. Creo que les va a gustar. Yo me pongo acá si no los tapo. Cerca del centro del cerebro encontramos una pequeña glándula en forma de piñón que puede ser una de las partes más maravillosas de nuestro cuerpo físico. Sabemos que la glándula pineal produce serotonina y melatonina, neurotransmisores que regulan los ciclos de vigilia y sueño, además de desempeñar un papel crucial en el estado de ánimo. Pero también puede ser cierto que la pineal produce DMT o dimetiltriptamina, un neurotransmisor que crea un estado de conciencia psicodélico natural. Si es así, esta pequeña glándula no solo desempeña un papel crucial en nuestro bienestar psicológico, sino que también puede ser la clave para desbloquear el verdadero potencial. En esta glándula hay agua flotando, un reservorio de agua con cristales que realmente tienen propiedades piezoeléctricas. También hay un fenómeno llamado piezoluminiscencia. Si tienes un poco más de luz y presionas el encendedor, obtienes esa pequeña chispa al hacerlo. Eso es de un cristal comprimido y cuando el cristal se comprime, libera fotones. En tu cerebro tienes estos pequeños cristales flotantes que tienen esa capacidad. Y aún mejor que eso, hay otra característica llamada piezocromismo. Los cristales piezocromáticos son cristales que pueden liberar luz de cualquier color del arco iris. La dimetiltriptamina es el principal químico que parece hacer esto. Cuando el DMT salta de una bandeja en la que se sintetizó, se golpea con un destornillador, se producen esas grandes ráfagas de luz de colores. Gran explosión de rojo, gran explosión de verde, gran explosión de amarillo, gran explosión de azul. Tienes esos pequeños cristales flotando en tu cerebro. La DMT o dimetiltriptamina en teoría se produce en la glándula pineal y nos proporciona elevados estados de percepción. Tal vez la DMT es la lente de nuestra glándula pineal que nos permite ver áreas más amplias de la realidad que no son accesibles a nuestros sentidos. ¿Recuerdan la figura del Buda con un halo? El Buda siempre tiene un halo alrededor de la cabeza. ¿O Jesús? La gente dice que es una cruz, pero es un halo. Son los rayos de luz. Es justamente lo que se puede aprender a activar. Muchas tradiciones esotéricas antiguas y escuelas místicas sabían del potencial de la glándula pineal. Los antiguos griegos creían que era nuestra conexión con el reino del pensamiento. Buda la llamó como el símbolo del despertar espiritual. En el hinduismo, la glándula pineal se conecta con el chakra del tercer ojo, el asiento de la intuición y la clarividencia. Jesús proclamó que el ojo es la lámpara del cuerpo, así que si tu ojo está despejado, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si René Descartes tiene razón y la glándula pineal es, de hecho, el asiento del alma humana, entonces estas tradiciones son correctas en la creencia de que sirve como vínculo de la conexión entre el mundo físico y espiritual. Es el cuerpo el que capta el pensamiento. Al punto tal que esto nos pasa muchas veces sin que nos demos cuenta, porque cuando captamos el pensamiento, no necesariamente esto significa captar el pensamiento del plano espiritual. Hace unos años venía a nuestra casa una persona que vino en consulta, porque le costaba vivir, así se los digo, le costaba vivir. Él se ponía a hablar con alguien y empezaba a anticiparse a lo que la persona le iba a decir. Se anticipaba.
Y decía, no solo me anticipo a lo que la persona, si me están mintiendo, yo me doy cuenta. Dice, pero me pasa con cualquiera, con cualquier ser. Estoy en la cola del banco, me pongo a hablar con alguien y empiezo a captar lo que la persona, y me adelanto a lo que la persona me va a decir. Se le hacía complicado vivir, porque era imposible mantener una conversación. Él no sabía a veces si estaba contestando a lo que él estaba percibiendo o estaba contestando a lo que la persona le estaba diciendo. En la relación de convivencia eso era bastante complejo. Bueno, estuvimos trabajando un tiempo con él, tratando de que manejara la situación, después no lo volvimos a ver. Creo que algo había corregido el tema. Pero ¿por qué le pasaba esto? Porque es el cuerpo el que capta el pensamiento. Por eso Kardec dice que la mediunidad es orgánica, es de expresión espiritual. Pero Kardec está una vez más en lo cierto cuando dice es orgánica, porque es la glándula pineal la que nos permite captar ese pensamiento. Está en el centro del cerebro, así como los ojos captan la luz, reflejan, impactan en un sector del cerebro y me permiten ver una imagen, así la glándula pineal capta el pensamiento de aquel que está cerca de mí y yo puedo recibir y decodificar lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, me encuentro bien y de pronto, sin saber bien qué me pasa, empiezo a estar malhumorado, o descompuesto, o angustiado, o eufórico. Y estaba bien. ¿Y por qué estoy así? Es porque estoy captando a través de la glándula pineal, como es este órgano, que es chiquitito, 150 miligramos, es chiquitito, menos de, entre 5, ahora vamos a ver los medios, menos de medio centímetro. Eso capta el pensamiento, capta la vibración del ser y lo decodifica. De acuerdo a cómo, al lugar del cerebro que dispare el sentido electromagnético que está recibiendo, el medium o la persona, cualquiera sea medium que lo sepa o sea medium inconsciente, va a recibir esa información. A veces va a ser un olor, a veces va a ser una imagen, a veces van a ser las dos cosas juntas, a veces va a ser un sonido, a veces van a ser voces. Muchas personas son tratadas por esquizofrenia y en verdad lo que tienen es una mediunidad impresionante. Yo tenía un compañero en el trabajo hace muchos años y me decía, no puedo vivir. Dice, estuve internado 6 meses en una clínica psiquiátrica. ¿Y qué hicieron? Bueno, me medicaron y la medicación me apaciguaba la situación. ¿Pero qué te pasaba? Y me decía, las voces me hablaban. ¿Y vos las escuchabas? Clarito, me dice, clarito. Todo esto hablándolo en un baño, imagínense, en un baño del trabajo, porque había mucha gente. Y la persona no se animaba a confesar esto. Entonces nos encontramos en un baño y me contaba esto. ¿Y qué te decían? En la ciudad de La Plata hay una plaza muy grande, céntrica, que es Plaza Moreno. Entonces me decía, tenés que ir a Plaza Moreno, hay un monumento, tenés que sentarte en el monumento. Y no podía vivir, no podía sacar esas voces. No podía sacarlas. Cada vez que le pasaba esto, lo internaban con algún ataque, lo medicaban, lo dopaban y un tiempito seguía. En verdad era un medium que estaba haciendo síntoma. Recibía su glándula pineal las voces, las decodificaba y en este caso las escuchaba. Hay otros que los ven. Ven y no saben si en verdad es un ser, es una persona o es un espíritu lo que están viendo. Es una historia muy graciosa también que Divaldo Franco nos ha contado. Sí. Entonces él tenía una compañera de trabajo, porque muchas veces lo veían a Divaldo hablando a solas. Él estaba hablando con alguien, trabajaba en un lugar donde se analizaban sucesiones y todo esto. Imagínense, sucesiones, están todos muertos. Y venían los muertos a averiguar, entonces se había puesto de acuerdo con la compañera de trabajo y él la miraba. Cuando venía alguien, él la miraba. Entonces dice, la compañera, si lo codeaba era que era una persona, y si no lo codeaba que se quedara sentado porque no era una persona la que estaba. Y así habían arreglado. Dice, el problema se me generaba cuando no venía mi compañera de trabajo, que yo no sabía qué hacer. Dice, yo no sabía si lo que estaba delante era una persona o era un espíritu que él, con las apariencias de persona que había tenido, así él lo veía, lo percibía. ¿Por qué? Porque la glándula pineal le dispara a él también a estas partes del cerebro. Él en realidad a varios lugares, porque él ve, escucha, oye, siente, bueno, pero en casos menos anormales, como decía Juan Antonio. Bueno, pues seguimos. Bueno, el cuerpo es el que capta el pensamiento. La mediunidad es neutra, y esto es fantástico tenerlo presente. O sea, nunca
que algo nos suceda es culpa de la mediunidad. Nunca. No acepten ese principio. No es culpa de la mediunidad. Es neutra. Lo que nos pasa es que nuestro pensamiento capta vibraciones. Entonces, de acuerdo a cómo estemos pensando, van a ser las compañías que nosotros vamos a tener. Pero no es un problema de la mediunidad, es un problema de mi comportamiento. Había un medium muy conocido en Brasil que se quejaba de las compañías. Entonces decía, yo vengo y cumplo con todas las formalidades dentro del centro espírita. Y salía del centro espírita y lo encontraban en lugares poco santos, digamos. En La Pampa eso le decían burdel, no sé acá, en la Avellaneda, ¿cómo le dicen? Entonces, claro, su comportamiento le traía compañías, naturalmente, por más que él quisiera hacer, y bueno, pero la vida es la misma dentro del centro espírita que fuera del centro espírita. Porque el pensamiento le trae las compañías, siempre. Siempre que vamos a estar pensando, vamos a estar sintonizando. Imagínense, generamos 60.000 pensamientos por día, dicen los estudiosos, 60.000. Un amigo mío decía, no, Raúl, no. Mi suegra, 120.000, te lo aseguro. Sí, te lo aseguro, sí. Y 80.000 me desfavorecen, decía él. Bueno, pero lo normal, las personas normales, por ahí acá hay alguien, normal 60.000 pensamientos por día, más o menos. Bueno, esos 60.000 pensamientos por día son compañías, chicos. Permanentemente estamos sintonizando. Entonces, no es culpa de la mediunidad, es neutra. Es una facultad extraordinaria, pero neutra. Depende de lo que nosotros hagamos. Y ahí van a ser las compañías que vamos a tener. Seguimos. Lo semejante, bueno, lo dicho, lo semejante atrae lo semejante. Vendrán a mí aquellos que estén vibrando en la misma frecuencia. Hoy es una cuestión de sintonía. De sintonía. No hay manera de que no sea así, ¿eh? No hay manera. Si yo estoy pensando todo el día en poseer más riquezas, los seres que se van a acercar van a ser seres cargados con un sentido de egoísmo bastante importante. Y así me voy a sentir. Si estoy todo el día pensando o buscando películas no tan claras, en el campo le decían pornográfica, no sé acá cómo le dicen, acá también le dicen así, bueno, va a pasar lo mismo. Las compañías que yo voy a tener van a ser de esa índole, porque siempre es de esta forma, porque es una cuestión vibratoria, pero es neutra, no es mala ni buena, tiene que ver con lo que hagamos en la vida. La sintonía de frecuencia se determina por lo que hago, por lo que pienso, esto es lo que acabamos de decir. Bueno, la comunicación se realiza imantándose los periespíritus. El espíritu no entra en el medium como el agua dentro de una taza. Vieron que se escucha muchas veces decir, se incorporó el espíritu. No es que entra en el cuerpo del medium. No, eso no sucede nunca. No. Lo que se imantan, se acoplan, se hace una amalgama, son los periespíritus. Pero el espíritu que está en este cuerpo, esta esbeltez, esta delgadez que ustedes ven, ¿no? Este espíritu, que ahora se llama Raúl, va a estar siempre acá. Cualquiera que quiera entrar no va a poder. En el de ustedes tampoco. No van a poder. Sí van a poder acoplarse a través del periespíritu. Entonces, cuando los dos periespíritus entren en sintonía y se junten, entonces sí voy a estar sintiendo lo que le pasa. Si está descompuesto, si está aterrorizado, si se suicidó, si se envenenó, ¿sí? Voy a estar sintiendo con mi cuerpo, porque la glándula pineal hizo sintonía, ¿sí? Entonces yo voy a estar sintiendo lo que le pasa al espíritu que se está imantando conmigo. Por eso yo puedo defenderme perfectamente. La oración lo que hace es bloquear esa situación. A partir del proceso oratorio o de meditación profunda, cambian mis vibraciones, mi guía puede bloquear aquello que me hace mal y la mala influencia desaparece. No es magia, es poder vibratorio. Seguimos, eso lo dijimos. Sentidos físicos y sentidos espirituales. Miren qué lindo esto. Es una vida, pero son dos dimensiones. Nosotros tenemos una sola vida, pero varias existencias. Pero la vida es una. La vida de Oscar es Oscar hoy. La de ayer, Alberto, María,
Juana y Pedro, por decir algo. La vida es una, lo que él ha tenido son varias existencias físicas. Cuando estamos en la existencia física, tenemos, por un lado, la vigilia, estamos en la existencia física, y cuando dormimos estamos en la dimensión espiritual. Cuando nosotros descansamos y el alma se desprende, entra en el plano de las almas. Pero sigo siendo yo, en otra dimensión, ahora en la dimensión espiritual. Esto me pasa todos los días. ¿Vieron los famosos sueños? Un día son soñadores, sí, vos sí, Juli, sí, vas a ver. Bueno, los sueños, no es que todos los sueños tengan, esto es otro tema, es otro tema. Si quieren otro día lo hablamos, el tema de los sueños, porque también se hace bastante negocio con el tema de los sueños. Pero lo cierto es que cuando dormimos estamos en la dimensión espiritual. Es esto lo que sucede. Yo traje una imagen para más o menos entender de qué se trata. Aquí estamos con nuestras familias en el plano físico y esta es la dimensión espiritual. O sea, cuando duermo ingreso en la dimensión espiritual y ahí me conecto con un montón de seres que pueden ser desconocidos en esta vida, pero conocidos de antes, o de vaya a saber cuánto antes, porque estoy en la dimensión espiritual. Acá en la dimensión física estoy en mi casa, en mi trabajo, con mi familia, con mis preocupaciones, con todo lo que tenga que ver con la vida cotidiana. Cuando descanso, cuando duermo, entro en la dimensión espiritual. Es una vida, dos dimensiones. En vigilia, dimensión física. Dormidos, dimensión espiritual. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ¿sigo entonces? Queda poco, ya se liberan de mí, queda poquito. ¿Les gusta? Buenísimo, a mí me gustó el tema. En esta obra impresionante, en 1945, ¿saben quién la tradujo a esta obra? ¿Saben ustedes dos? Ah, vos sabés, ¿trabajaste vos también? Esta la tradujo Centrón. Tenemos acá los tres, vamos a tener cuidado con lo que decimos, están acá los tres. Los tengo a los tres acá, ojo con lo que vas a decir de Centrón. Bueno, mirá que te mando los mejores representantes que tengo, me dijo. Mirá, bueno. El espíritu André Luis, en 1945 ya hablaba de la glándula pineal. Debieron pasar muchos años para que después la ciencia descubriera este video que nosotros vimos. Es bastante reciente, es 6-7 años creo que tiene este video. Pero André Luis, en el capítulo 2 de esta obra impresionante, esta obra es impresionante, él en el capítulo 2 de Misioneros de la Luz ya lo plantea, y con muchísima precisión. Claro que debió pasar un tiempo para que la ciencia física positivista lo trajera a la luz. La glándula pineal, citada en el libro Misioneros de la Luz, sería la glándula de la vida espiritual del hombre, segregando energías psíquicas. Es la glándula de la vida espiritual. Todos la tenemos. El mayor número. Por eso a Kardec le dicen los espíritus, todos son médiums. Desde que todos tenemos esta posibilidad de percibir el plano de las almas. A veces conscientes, a veces inconscientes. A veces médiums ostensibles, a veces médiums que ni saben que lo son. Bueno, la pineal, esto es lo que decíamos, capta magnetismo y lo transforma en química porque es un órgano sensorial, lo que vimos. Así también los ojos captan la luz por ser los órganos sensoriales, aunque la imagen se va a formar en las áreas cerebrales correspondientes a la visión. La pineal capta el estímulo magnético y ese estímulo se transforma en química y de ahí se dirige a otras áreas del cerebro. De acuerdo al área del cerebro que se dirija la sensación electromagnética, así va a sentir el medium, o la persona, cualquiera, medium para generalizar, pero cualquier persona. Hay personas, nosotros por ejemplo en nuestra casa hace muchos años, había eran dos hermanas mediums, las dos no tenían olfato, de nacimiento, no tenían olfato, nacieron sin ese sentido, no percibían los olores, es más, ellas preguntaban para asesorarse, no esa cosa de pasar vergüenza en algún lado, pues no tenían olfato. Sin embargo, mediúmicamente sentían los olores, ¿te acordás? Sentían los olores. En estado de trance, ellas sentían los olores, una más que la otra. Era la única forma que ella concebía los olores, en estado de trance. Pasaba el estado y volvía a su normalidad, que era no tener olfato. ¿Qué pasaba? La glándula pineal, el
el sentido electromagnético, la señal electromagnética que recibía, la disparaba la parte del cerebro que tiene que ver con el olfato. Entonces el olfato se activaba y sentía los olores. Cuando esa sensación electromagnética va a la vista, el medium percibe y ve y describe con precisión lo que está percibiendo. O habla, o la intuición se hace más notable, más potente y cuenta historias. ¿Sí? Es por este fenómeno. Hay un estímulo que se transforma en química y de ahí se dirige a distintas áreas del cerebro. Bueno, esto es un cerebro así, cortado, en la mitad, y esta es la glándula pineal. Miren, bien en el centro, es como si dividiéramos en el centro. La saco la imagen, no es una imagen tan fuerte. Nah, viste cada cosa, vos eso, ¿qué te va a impresionar? Mira, su tamaño es de 5 a 8 milímetros y pesa unos 150 miligramos. Miren, así chiquita, chiquita. Ahí les traje una foto de cómo es más real. Bueno, este médico, Sergio Felipe de Oliveira, es un médico brasilero, constató las calcificaciones de la glándula, que son formas de cristales de apatita, que está en el libro, en el cerebro de los médiums, afirmando, la pineal es un sensor capaz de ver el mundo espiritual. Capaz de ver el mundo espiritual, lo dice así claramente. Tiene cristales de apatita, que son pequeñas calcificaciones que se van formando con el tiempo, y esas calcificaciones son como antenitas. Por eso es un órgano sensorial y es distinto en todos. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más cristales de apatita tenga un medium, más capta. Todos tenemos distintos, más o menos, cristales de apatita o calcificaciones. No todos tenemos la misma cantidad, no todos somos iguales de memoriosos. Bueno, en la mediunidad pasa lo mismo. Si se tienen muchos cristales, la persona va a percibir mucho, y va a ver mucho, y va a escuchar mucho, y va a sentir mucho, y se va a dar cuenta, y va a intuir mucho, porque tiene muchos cristales de apatita. Ahí está, ahí se nota más el lugar donde se ubica. Y esto es una tomografía vista de arriba. Dice este mismo médico, Sergio Felipe de Oliveira, que observando en una tomografía hay formas de constatar la mayor o menor cantidad de cristales. Ahí los vamos a ir viendo cómo son. Esta es así más o menos la forma, chiquitita, pero esta es más o menos la forma. Esta. Bueno, la saco rápido para que el amigo allá no se impresione. Esto no te impresiona, y acá está seccionada. Y estos son los cristales, esto que les digo, ¿ven? Esto es con un tomógrafo de una resolución impresionante, una tomografía impresionante. Y ahora los van a ver más grandes todavía, miren, acá va aumentando el tamaño, estos son los cristales, así son. Y acá más grande todavía. Esos chiquititos que veíamos es uno de estos. Cuanto más de estos tenga la persona, más mediunidad va a tener. Bueno, antenas, conscientes o inconscientes. Lo sepamos o no, somos antenas. Lo sepamos o no, sí. No es que a mí no me interesa, no es que por negar la mediunidad desaparece, es un gesto infantil. No es cierto la mediunidad. La negación no prueba nada por sí misma. Siempre fue así. Hay personas que suponen que sí, infantilmente. Esto está en el cuerpo, la glándula pineal, todos la tenemos, es nuestra, conscientes o inconscientes. En cualquier expresión, vamos a ambientarlo un poquito, en cualquier expresión de religiosidad se activa la mediunidad, que es una unión con el mundo espiritual. Un hindú, un católico, un espírita, un judío o un protestante que estuviera haciendo oración, estaría activando su capacidad de sintonizar con el plano espiritual. La mediunidad no pertenece a una determinada creencia o religión, es una función natural del cuerpo, no importa sean religiosos o no sean religiosos. No importa que sepan meditar o no sepan meditar, no importa, está, porque es orgánico. Claro que si sabemos meditar y si practicamos la meditación, esto se va a ir potenciando y la conexión con el plano de las almas va a ser mejor inclusive y más rápida en función del ejercicio. Pero no importa que se tenga o no una religión inclusive, si la tenemos mejor, naturalmente. Pero cualquiera que esté en estado de meditación empieza a entrar en contacto con el mundo de las almas. Lo llamen como lo llamen, es eso lo que sucede. Eso es lo que pasa. Le digan como le digan, es mediunidad, como quieran llamarlo, pero es mediunidad. Esto.
esto, mire. El punto de Dios. Descubrieron que poniendo a personas acostumbradas a la meditación con tomografías computadas, cada vez que la persona entraba en estado de meditación, se encendía una luz en el centro del cerebro. No podían saber qué pasaba, pero esto siempre pasaba. Entonces lo llamaron el punto de Dios, porque es el punto de conexión con el mundo de las almas. Es la glándula pineal, preciosa glándula pineal. Y para terminar, yo les quiero contar algo. Alfredo fue un gran filósofo, de tribunas completas. Miles de personas iban a verlo, Alfredo. Y un día dejó el cuerpo y regresó al plano de las almas, pero envuelto en un enorme estado de vanidad y orgullo. Y así pasó el tiempo, en ese estado de vanidad y orgullo. En alguna oportunidad, los guías espirituales lo llaman a Alfredo y le muestran una película. Y en la película había un señor que consigue trabajo después de mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, su patrón, su jefe, le da una asada y le pide que limpie los yuyos que escarpa la quinta. Cuando se va el jefe, se sienta, deja la asada a un lado y dice: yo no tengo por qué hacer esto. Por más que a mí me paguen, a mí esto no me gusta, yo esto no lo voy a hacer. Prefiero estar de esta forma a tener trabajo de esta característica. Cuando vuelve su jefe, encuentra todo sin hacer. Entonces le dice: no pretendas la paga porque era este tu trabajo, era esta tu obligación. No quisiste asumirla. Intenta agredirlo al jefe con la asada, felizmente no lo logra, pero lo lastima. Entonces los guías le preguntan a Alfredo: ¿qué habría que hacer con este señor? Y Alfredo, con toda su vanidad y el poderío que lo había acostumbrado a mal vivir en la vida del cuerpo, la pena capital, no merece vivir. Este hombre no merece vivir. Es un desagradecido. Mínimo, pena capital. Bien, le dicen los guías, acabas de firmar tu propia condena. El trabajador eras vos. El jefe que te dio el trabajo era como un padre, era Dios. Y la asada es la inteligencia, que era la herramienta que debió servirte. Que a nosotros la inteligencia nos sirva como sintonía, como antena, para hacer exactamente aquello que nos haga bien en la vida. Muchísimas gracias por sus oídos tan atentos y sus